Qué bueno es estar nuevamente aquí, hermanos. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, quisiera continuar con el tema que hemos estado viendo, comprados por sangre. Esta es la quinta reunión. Esto ha traído a mi vida una nueva esperanza, una nueva luz a mi corazón, y anhelo lo mismo para sus vidas, hermanos. Ahora yo les quiero preguntar qué hemos hecho, qué han hecho ustedes. Yo sé lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo, pero ¿qué hemos hecho con lo que hasta ahorita hemos recibido? Han sido reuniones como le dijo el Señor a Ezequiel. Ezequiel, qué lindas tus prédicas, le decía el pueblo. Pero yo les pregunto, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué tanto está impactando esto en nuestra vida? Yo siento que el Señor está marcando ahorita en el renuevo, está poniendo una marca, está preparando nuestros corazones para lo que va a ser, hermanos. Y para que cuando llegue eso, y el Señor es soberano, puede ser hoy mismo, se puede empezar a mover y nos podemos quedar con la boca abierta. El Señor es soberano, pero cuando llegue eso, que sepamos la razón por la cual lo va a estar haciendo el Señor. Y la única razón es por la cruz, por lo que Él hizo por nosotros. Él pagó el precio, Él tomó esa herencia de mano del amorreo y del eteo con su espada y con su arco, y nos está diciendo, toma esta herencia. Entonces, el salmista estaba claro: bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, prácticamente, ¿qué estás haciendo para no olvidar cada uno de estos beneficios que hemos visto? Tan siquiera los has apuntado. Si no, los vas a olvidar, hermano. Segundo, estás aplicando el hisopo a tu vida, estás aplicando esos beneficios a tu vida. Que no nos quedemos atrás, hermanos. Si la nube se está moviendo, la última vez que compartí, hubo una profecía por boca del hermano Joel. Mucho tiempo hemos rodeado este monte, es tiempo de avanzar. Si la nube se está moviendo, movámonos con la nube. Voy a hacer un muy breve repaso, solo para que volvamos a conectarnos con lo que hemos compartido anteriormente. Esta es la sesión número 5. Estamos a mitad, hermano. Siento que estamos a la mitad del camino. Hay mucho que el Señor ha hecho por nosotros.
Pero ¿cómo vamos a estar agradecidos con el Señor si ni siquiera sabemos lo que ha hecho por nosotros? Amén. Y lo último que vimos en la reunión pasada es que la salvación es todo aquello provisto por el sacrificio, la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? No solo es el perdón de pecados, no solo es la justificación, no solo es ir al cielo. Eso es lo que normalmente hemos considerado, por lo menos yo. Cuando me preguntaban, ¿y usted es salvo? ¿Qué se me venía a la mente? ¿O qué es para usted salvación? Eso es lo que a mí se me venía a la mente, pero es mucho más, hermanos. El precio que Él pagó incluye un combo muy grande. Un combo muy grande. La cruz de Cristo no es solo abrazar nuestra cruz. Eso es parte de, y en algún momento, como les dije, voy a compartir sobre eso. Pero es tanto lo que el Señor ha hecho, hermanos. Vimos que por la sangre de Jesús nuestros pecados son perdonados. Por su sangre soy redimido, comprado, rescatado de las manos y del poder del diablo. Y ahora estamos en las manos de Jesucristo, y de ahí nada ni nadie nos puede arrebatar ni separar. Algunos todavía están ahí. Algunos no están aplicando este beneficio. Hermanos, esto es un principio, hay un camino que tenemos que recorrer. Estamos iniciando. Algunos todavía están ahí. Y algunos tendrán que luchar por salir de ahí. Pero Dios ya nos dio la victoria. Pero si no estamos conscientes que esto ya fue logrado por el Señor, no lo vamos a tratar de obtener. Hermanos, estos mensajes son de vida o de muerte. No te estoy diciendo que no vas a llegar al cielo. Vas a llegar al cielo. Pero vas a haber pasado tal vez una vida miserable que el Señor no quería que pasaras aquí. Y a medida que vayamos avanzando, esto se va a ir intensificando. Y yo les pido, yo sé que no todos lo van a hacer, pero 2, 3, aunque sean los pastores, oren por estos mensajes, hermanos. Porque aunque ustedes no lo crean, yo me enfrento con una lucha espiritual. Hay huestes espirituales que no quieren que nosotros conozcamos esto. Hay cadenas que van a ser rotas en el renuevo y en familias. Ese es mi anhelo al final de la terminación de esto. Pero necesitamos que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Esto únicamente va a tener poder si el Espíritu Santo está en medio de nosotros, como todo lo referente a la salvación. Ni siquiera podemos arrepentirnos si no está el Espíritu Santo por medio, hermanos. Cuanto más sanidades, liberaciones. Pero si el Señor hace una cosa, puede hacer otra. Para nosotros es difícil, para Él es lo mismo. Hacer algo pequeño que algo grande, para Él no hay diferencia, hermanos. Por su sangre hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por tanto, Satanás no tiene lugar en mí, ni ningún poder sobre mi vida y mi familia, por la sangre de Jesús. Lógicamente, a menos que el Señor lo autorice por alguna causa específica, como por ejemplo en el caso de Job. Pero de no ser así, el enemigo no tiene por qué tocarnos, hermanos. Y a veces el enemigo nos toca, nos golpea, y no es la voluntad de Dios. Necesitamos discernimiento divino, hermanos.
Yo no les digo que yo tengo todas las respuestas. El Señor es el único. Pero si no buscamos las respuestas, el Señor no las va a dar. Mientras caminamos en la luz, la sangre de Jesús me limpia continuamente de mis pecados. Mientras nos exponemos a la luz, no dejando escondidas las cosas, ¿verdad? El que se arrepintiere de sus pecados y se apartare de ellos, entonces va a recibir la bendición de Dios. Por la sangre de Jesús sois justificado, hecho justo, absuelto, declarado no culpable, como si nunca hubiera pecado. Por su sangre soy santificado, hecho santo con la santidad de Dios, no mi santidad. Y ahí la diferencia entre aquel publicano y el fariseo. El fariseo tenía su propia justicia y el publicano fue el que salió justificado. Es la justicia de Dios en nosotros. Pero miren, el doble aspecto de la santificación es ser separado de esto con un propósito para Dios. Si usted solo se separa del mundo, se vuelve un ermitaño. Y de nada le sirve a nada, ni a usted ni a nadie. Pero si usted se separa del mundo y del pecado para Dios, entonces la historia es diferente. Por el sacrificio de Jesús y su sangre, he recibido la vida abundante y eterna de Dios para este tiempo y para la eternidad. Cristo sufrió mi muerte, la muerte de un pecador, para que yo recibiera su vida. Esa cruz no era para él, era para Barrabás. Barrabás Babún. Así es, hermanos. Cada uno. El mal vino sobre él para que yo recibiera el bien que él merecía. Por su llaga fui curado y por su herida fui sanado. Él mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Oh, hermanos, cómo anhelo ver eso en medio de nosotros ya. Pero es en su tiempo. El Señor va a hacer grandes cosas, hermanos. Por mano de quien sea, pero que las haga. Esta mañana quisiera ver con la ayuda del Señor solo dos beneficios. El primero lo vemos en Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Miren que ahí donde dice a la compañía de muchos millares de ángeles, la traducción correcta es a la compañía de millares de ángeles gozosos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre que habla rociada, que habla mejor que la de Abel. Hermanos, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento
en el día de expiación, cuando se encontraba camino al lugar santísimo, iba aplicando esa sangre hasta que finalmente llegaba detrás del velo al lugar de la misericordia, y ahí aplicaba esa sangre de ese becerro, de ese macho cabrío. Y así Jesús derramó su sangre desde el Getsemaní. ¿Se acuerdan que ahí empezó el derramamiento de su sangre? No fue en la cruz, fue en el Getsemaní. Desde ahí empezó a derramar su sangre. Y en su camino hasta el Gólgota, Él fue derramando su sangre por nosotros hasta que fue crucificado. Y cuando llegó al lugar santísimo, ahí presentó esa sangre, la cual fue aceptada por todos nosotros. Si hemos recibido al Señor, si nos hemos arrepentido, si aplicamos la sangre a nuestra vida, acuérdense, el beneficio de los israelitas era aplicar la sangre a las puertas. Si una casa de un israelita no tenía la sangre aplicada, hermano, ahí va a haber muerte y destrucción. Nosotros tenemos que aplicar esa sangre continuamente a nuestras vidas. Yo lo estoy haciendo cada día, hermano. Yo tengo una lista. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Cada mañana que me presento delante de Dios, le empiezo a agradecer por cada uno de los beneficios. Y me doy cuenta que cuando no la leo de aquí, se me olvida uno o dos. No dejemos que esto se pierda, hermanos. Pero en fin, cada uno caminará su propia caminata. Y esa sangre, hermanos, nos perdona y tiene todos los beneficios que hemos empezado a ver. Y según los versículos que acabamos de leer, esa sangre rociada habla, testifica en los cielos. Hay un testimonio que esa sangre da de nosotros en los cielos, si la sangre ha sido aplicada. Mejor que la de Abel. Quiero que veamos rápidamente una pequeña comparación entre la sangre de Abel y la sangre de Cristo. Una es que la sangre de Abel fue derramada contra la voluntad de Abel, ¿verdad? Él fue asesinado. La sangre de Cristo no, hermanos. Él voluntariamente ofreció su sangre por usted y por mí. La sangre de Abel fue derramada únicamente en la tierra. La sangre de Cristo entró hasta la misma presencia de Dios, hasta el lugar santísimo. La sangre de Abel clamaba venganza. Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mis oídos. Y por la sangre de Abel, Caín fue maldecido. La sangre de Jesús clama misericordia y perdón por nosotros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, no fueron los judíos ni los romanos, fuiste tú y yo el que lo colgamos en esa cruz. Precisamente por eso fue derramada esa sangre, para que nosotros encontráramos misericordia. Caín fue maldecido por la sangre de su hermano.
nosotros somos bendecidos por la sangre de Jesús. Hay una intercesión constante a nuestro favor en los cielos día y noche por causa de esa sangre aplicada a nuestra vida. Por causa de la sangre de Cristo, Jesús puede interceder por nosotros. Hebreos 9:11 dice: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él no solo se presentó como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, Él se presentó como el sumo sacerdote y como el propio sacrificio. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué es nuestra profesión? Sí, lo que profesamos es lo que decimos con nuestros labios. Y veíamos en la segunda reunión que esta palabra profesión es la palabra griega homología, que quiere decir lo mismo que. Decimos cuál es nuestra profesión. Decimos lo mismo con nuestros labios que lo que la Escritura dice que la sangre y el sacrificio de Cristo han hecho por mí. No inventamos, simplemente nos ponemos de acuerdo con Dios y recibimos y reconocemos y profesamos los beneficios que Él dice, que la palabra dice que logró por nosotros. Hebreos 4:14, fíjense qué interesante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, al Hijo Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sí, mantengamos nuestra profesión. Ay, hermano, mire, es que yo ya recibí eso que usted está diciendo y ya lo repetí y no pasa nada. Retengamos nuestra profesión. Nuestros padres espirituales, lo que recibieron fueron promesas. Y dice que nuestro padre Abraham no se debilitó en fe al considerar su cuerpo y el de Sara, que estaban ya en relación a lo sexual, como muertos. Como muertos. No consideró eso, sino que le dio gloria a Dios. Señor, gracias porque me has prometido un hijo. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero te agradezco porque tú eres todopoderoso. No se debilitó en fe al considerar lo que miraba, sino lo que no se miraba.
Y Abraham, hermanos, y Sara mantuvieron la profesión de su esperanza por 25 años, hasta que el poder de resurrección lo llenó y hasta que recibieron al Hijo de la promesa. Nosotros, el pueblo de Israel, Dios lo que les dio es una tierra prometida. Nosotros tenemos por delante una tierra llena de promesas, porque por medio de las promesas Dios nos hace capaces de que seamos participantes de la naturaleza divina, dice la Escritura. Pero si no abrazamos las promesas, perdóneme, hermano, usted solo va a ser salvo y se va a ir al cielo. Pero es posible que no vaya a experimentar mucho del poder de Dios. Y yo no se los estoy diciendo como que la gran autoridad. No, hermano, si tal vez el más necesitado en toda esta reunión soy yo. Y tal vez por eso es que Dios me tiene compartiéndoles esto. Porque Dios usa, ¿verdad?, lo que no es. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Yo quiero ver el poder de Dios, hermanos. Yo lo quiero ver en mi vida, yo lo quiero ver en mi familia, yo lo quiero ver en la iglesia. Les voy a dar otra escritura. Ahí mismo en Hebreos 10:21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué interesante ese versículo que dice, y lo da en el contexto de las persecuciones: si alguno me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. Qué interesante. Algunos de nuestros hermanos, hasta a través de tortura, fueron torturados físicamente porque negaran a su Dios, y aún en la tortura mantuvieron firme la profesión de su esperanza. Cuánto más nosotros debiéramos de estar confesando lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, activemos la vida espiritual en nosotros. Esto no es de carne ni sangre, pero la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y si nosotros hablamos la palabra de Dios, es posible que si hallamos gracia delante de Dios, el Espíritu venga y haga viva esas palabras que estamos pronunciando y nos dé la fe necesaria para alcanzar las promesas. Pero si no rompemos esa vuelta al monte, ahí vamos a seguir, ahí vamos a seguir, ahí vamos a quedar. Y la tierra está delante de nosotros. Entonces, hermanos, este beneficio que estamos viendo es que la sangre de Cristo y Cristo, por causa de esa sangre aplicada a nosotros, interceden y son un testimonio en el cielo a nuestro favor. Y si nosotros, mientras podamos, mientras estemos en el pleno uso de nuestras facultades,
confesamos. Y yo te estoy hablando, hagámoslos en nuestro lugar secreto, hermanos, entre tú y Dios. Hay gente que anda hablando del Señor y no vive una vida con Dios. Anda hablando de Dios y no conoce a Dios. ¿Y cómo está, hermano? En victoria. Y no es así. Pero esto es real. Es real. Y si nosotros nos mantenemos mientras podamos delante del Señor, agradeciéndole por sus beneficios, es posible que llegue el tiempo de nuestra ancianidad, donde nuestras facultades y capacidades se vean limitadas a tal punto que no seamos capaces de acordarnos de nada, ni de nuestros hijos. Pero aun cuando en ese tiempo nosotros ya no podamos hacerlo como lo hicimos mientras podíamos, esa sangre es un testimonio en el cielo que nosotros hemos sido perdonados, justificados, lavados, sanados, todos los beneficios aplicados a nuestra vida. Pero hagámoslo mientras podamos. Y Dios se encargará de hacerlo cuando ya no podamos. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Veamos la filmina. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, y su sangre interceden, ruegan por mí constantemente ante el Padre. Su sangre aplicada a mi vida es un testimonio en el cielo que he sido perdonado, santificado, justificado, redimido, libertado, sanado. Amén. Amén, hermanos. Tengo a alguien que ora por mí en los cielos. Tengo a alguien que intercede por mí en los cielos. Hay una sangre que habla mejor que la de Abel por mi vida. Quiero que veamos el otro beneficio. Y este les va a gustar. No, es interesante este otro beneficio, hermanos. Es interesante. Escuchen, hermanos, la cruz de Cristo es la fuente de donde son suplidas todas nuestras necesidades. Y quiero que veamos un área que tal vez no pensaríamos, porque como somos tan espirituales, que tal vez no pensaríamos que está incluida en el sacrificio de nuestro Señor, pero sí está incluido. Cada área, la necesidad física, lo vimos, el cuerpo, sanidad lo vimos, la espiritual, la emocional, y este beneficio que es la provisión material. Queremos ver algunos versículos. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí lo que está diciendo es que Jesús experimentó pobreza para que nosotros recibiéramos abundancia.
Y lo vamos a ver, se los voy a tratar de explicar. No, hermano, allí, hermano, eso no habla de las cosas materiales. No, hermanos. Leas ese capítulo de 2 de Corintios 8. Lo está diciendo en el contexto de ofrendas económicas. No le busquemos, porque ahí lo está aplicando Pablo. Pero yo sí creo que no debemos limitarlo a lo económico. Quisiera, para tocar este tema, aclarar algunos conceptos. La pobreza y la escasez son consecuencias del pecado. En el Edén no solo había lo suficiente, sino que era un lugar de deleite, de gozo. No solo porque estaba la presencia de Dios, sino por el ambiente. Era algo glorioso, hermanos, precioso. Era un gusto estar ahí. La tierra fue maldecida por causa del pecado. La creación fue sujetada a las consecuencias del pecado, y por eso la tierra hoy está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y ahí dice que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios se va a llevar a cabo hasta que pasen dos cosas. Realmente es una cosa en dos eventos. Una, que los que estén muertos resuciten, y los que estén vivos sean transformados en la venida del Señor. Ahí se va a manifestar la liberación y el poder de los hijos de Dios. Y la creación gime por causa del pecado. Es que Dios le dijo a Adán: y ahora la tierra no te va a producir como te producía antes. Y no solo esto, te va a producir cardos, te va a producir espinas. Y desde ese día el hombre tiene que esforzarse por el pan de cada día. Tiene que sudar. El proverbista decía: no me des riqueza ni pobreza. Y Pablo decía: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Amén, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pablo experimentó ambas cosas, hermanos. Por causa de su llamamiento, Pablo se vio expuesto a muchas penurias. Y no solo por causa de su llamamiento, sino como consecuencia de su comportamiento antes del llamamiento. Él fue perdonado, pero lo que hacemos trae consecuencias. Y él, muchas de las cosas que vivió fue cosas que él le hizo a otras personas. Sí, él perseguía a la iglesia. Pero Pablo, en sus peores tiempos de necesidad, pudo decir algo: como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Dios tiene no solo riquezas materiales, si es la voluntad, si fuera la voluntad de Él en nuestra vida personal, sino que tiene riquezas. Esa riqueza fue la que Moisés vio. Por eso estuvo dispuesto a abandonar las riquezas de Egipto y abrazó el vituperio, considerando mayores riquezas, dice, el vituperio de Cristo. Tenemos una gran herencia espiritual que conquistar.
y que Dios nos quiere dar. Pero solo los violentos van a arrebatarlas. Solo los violentos. Hasta hoy el reino de Dios sufre violencia. Ni la pobreza es señal que andamos mal con Dios, ni la abundancia de que andamos bien con Dios. Creo que esto vale la pena repetirlo, hermanos. La pobreza no es señal que andamos mal con Dios, ni la riqueza es señal que andemos bien con Dios. La condición de nuestra bolsa no define nuestra relación con Dios. La condición de nuestro corazón es lo que lo define. Dios sabe hasta dónde podemos manejar sin que afecte nuestra vida espiritual. Y desde el tiempo del Edén tenemos que esforzarnos mucho por obtener ingresos que nos permitan cubrir nuestras necesidades y las de nuestras familias. Invertimos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra fuerza, todo lo cual es limitado. ¿Sí? Nuestras fuerzas son limitadas, nuestro tiempo es limitado, nuestra vida es limitada. Lo invertimos para tener un sustento, para tener comodidad. Estudiamos, trabajamos, nos esforzamos por tener una vida digna y cómoda. Hermanos, y en toda la Escritura encontramos que a Dios le agradan los diligentes. Dios no tiene nada que ver con los negligentes, con los perezosos. Dios solo va a bendecir la obra de nuestras manos. Pero si no hay obra en nuestras manos, ¿qué va a bendecir? Y Dios ha puesto en cada uno de nosotros un deseo por estar mejor, hermanos. Dice Pablo, si alguno es esclavo y puede hacerse libre, que lo haga. Y la pluma de Juan, el amado, nos dice lo siguiente: amado, y aquí podemos escuchar la voz de Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, la mayor bendición de este lado del cielo es que nuestra alma prospere. Y en la medida que nuestro corazón sea ensanchado en sus caminos, en la medida que podamos recibir la bendición sin afectar nuestra vida espiritual, Dios nos va a dar esa bendición. Hermanos, pero algunos tienen el corazón tan chiquito que con un pedacito de bendición ya se arruinan. Ya creen que por su sabiduría, por su capacidad, por su inteligencia, y hasta ahí llegó la bendición. No hay más, porque no puede con más. No queremos forzar la mano de Dios a que nos dé algo que no debamos de recibir o que no tengamos capacidad de manejar. No. No queremos sacrificar lo eterno en el altar de lo temporal. No. Pero si Dios quiere abrir sus tesoros y bendecirnos, tampoco nos vamos a negar. Aquí nadie ha hecho, y espero que no lo haya hecho, votos de pobreza. Si no, hay que hablar con los pastores y hay que romper eso. Estoy hablando muy en serio, hermanos. Si usted hace un voto de pobreza, asegúrese que esas cadenas van a venir sobre usted y sobre su familia. Eso es delicado. Pero aquí nadie ha hecho votos de pobreza. Hermanos, para recibir las bendiciones de Dios, la mayoría de las bendiciones de Dios
de las promesas de Dios eran condicionales. Dios hizo pactos incondicionales con algunos en un momento de su vida. Pero para la mayoría de los demás mortales son condicionales. Hasta que Dios quiera hacer un pacto incondicional con nosotros. Si Dios lo hizo con Abraham, Dios lo puede hacer con cualquiera de ustedes, hermanos. Entonces, para recibir los beneficios de la sangre en el Éxodo, habían condiciones. Una, aplicar la sangre. Segundo, no salir fuera de la puerta, ¿verdad? Obediencia. Y eso lo vemos, es un hilo que corre a través de toda la Biblia, hasta el Apocalipsis. Entonces, en la medida que recibamos los beneficios de la sangre del Señor, apliquemos esos beneficios y vivamos en una obediencia, podemos ser beneficiados con las promesas de Dios. Perdónenme, hermanos, las promesas de Dios no son para los muertos. Los muertos ya están en la realidad, ¿sí? Unos quemándose en el infierno, los otros viviendo en la gloria. Ellos no necesitan promesas, ellos ya están en lo real. Nosotros, las promesas son para nosotros y para nuestros hijos. Volvamos a ver eso, porque ya, segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo experimentó nuestra pobreza para que nosotros pudiéramos recibir de su abundancia, de sus riquezas. Yo les pregunto, hermanos, ¿será con este beneficio, por causa de que no hemos estado conscientes de él, por causa de que no hemos estado recibiendo este beneficio, por causa de que no hemos estado aplicando este beneficio, será posible que el devorador haya estado destruyendo el fruto de nuestra tierra? Que el ángel destructor pasa y no ve esta área de la sangre aplicada a nuestra vida, no ve la marca de la cruz en esta área y daña el fruto de nuestro trabajo. Dice que Cristo sufrió la pobreza, experimentó la pobreza. Pero escúchenme, hermanos, aquí empiezo a entrar en algo que necesito que estemos concentrados. Para muchos, la pobreza, con la gracia de Dios, puede ser la mayor bendición de sus vidas. Y de esta manera, su corazón puede estar siendo evitado de enfriarse. A través de esto, Dios puede estar evitando que nos enorgullezcamos, que nos endurezcamos. Pero en términos generales, escuchen, hermanos, en términos generales, la pobreza sin la gracia de Dios no es una bendición. ¿Entienden que lo que hace la diferencia es la gracia de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios? La pobreza sin la gracia de Dios vino como consecuencia de una maldición.
en términos generales, sin la gracia de Dios, la pobreza no es nada bueno. Hay limitaciones, hay escasez para las necesidades básicas. Y la pobreza es puesta por imposición, hermanos. Seamos, quítesela. Mire, si yo le pregunto, ¿quiénes quieren ser pobres aquí? Honestamente, hermanos. Y si yo pregunto, ¿quiénes quieren tener en abundancia? Yo soy el primero que levanto la mano, ¿no? Perdónenme, pero yo soy el primero. Me decía un vecino hace unos meses, y yo no entendía en el momento que me lo dijo. Estábamos hablando de un vecino yo estoy en la directiva del patronato desde que comenzó esa cosa. Y ahí en la puerta me dice el vecino, me dice don Alberto, me dice, mire, me dice, las riquezas aquí son una maldición, me dice, pero aquí son una bendición, me dice. Y yo no le entendí, ¿va? Y le digo, disculpe, ¿cómo así? Sí, me dice, si usted pone sus riquezas en su corazón y eso lo domina, me dice, van a ser una maldición, me dice. Pero si están aquí y usted puede bendecir a otros, bendecir, son una bendición, me dice. Tiene razón. ¿Qué es lo opuesto a la riqueza y la abundancia? La escasez y la pobreza, ¿verdad? Y dice que Cristo experimentó la escasez y la pobreza para que nosotros fuéramos enriquecidos. Sí, hermanos, para que recibiéramos de las fuentes de arriba y de las fuentes de abajo. Con bendiciones de los cielos arriba y con bendiciones de la tierra abajo. Yo quiero que veamos cuándo el Señor se empezó a hacer pobre. Veamos en Filipenses 2:6. Porque por el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, nuestro Señor se empezó a empobrecer desde el momento en que Él dijo, heme aquí, yo iré, envíame a mi Padre. Y desde el momento en que Él se vació de todo, menos de su amor, y vino a esta tierra, y no vino como un príncipe, no nació en Israel como un príncipe, no nació como un sacerdote, no nació como un escriba, sino como un pobre carpintero en un establo, en medio donde comían las bestias. Y su madre era tan pobre que tuvo que presentar para su purificación, y la del niño, 2 tórtolas o 2 palominos, porque esa era la ofrenda para los que no podían dar otra cosa. Él renunció a ser Dios. Él renunció a que era Dios, con toda su gloria, con todo su poder, con toda su majestad, con toda, hermanos, Él creó el universo, por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, de Él era todo, y Él renunció a eso como cosa, no fue cosa que aferrarse con tal de cumplir la voluntad y venir a la cruz para que nosotros fuéramos enriquecidos.
Estuvo dispuesto a identificarse como un hijo de Adán. Porque solo un hijo de Adán, sin mancha, sin pecado, podía pagar el completo costo de nuestros pecados, de nuestro extravío, de nuestra rebelión, de nuestra redención. Vino como un hombre con todas sus limitaciones. Sí, las riquezas físicas, dice que salimos del vientre de nuestra madre sin nada. Y cuando morimos, nos ponen en un ataúd en el vientre de nuestra otra madre, la tierra. Porque de ahí fuimos tomados, de la tierra. Dice Job, así como salí del vientre de mi madre, así voy a regresar al vientre de mi otra madre, desnudo y sin nada. Pero hay riquezas eternas que nos esperan. Hay dos engaños en las riquezas que ahogan la palabra. Una es que creamos precisamente que son eternas. Nos aferramos a ellas como que si toda la vida, como si son eternas. Y el otro engaño es que creamos que de ellas proviene nuestro gozo y felicidad. Y esto ahoga la palabra. Por el otro lado, tampoco es que no sean de ayuda, hermanos. Podemos estar más cómodos, con más holgura. Y las riquezas, como decíamos, santificadas, son de una gran bendición, hermanos, para nosotros y para el prójimo. Y Dios puede darnos riquezas en abundancia para que con ellas podamos honrar a Dios, cubrir nuestras necesidades y pensar en los demás. Aquí hay gente que se considera tan pobre que no es capaz de hacer nada por el prójimo porque se consideran miserables. Aquí no hay nadie que no sea capaz de dar algo por los demás. Hermano y hermana, empieza a pensar en los demás. En medio de tu pobreza, ahora es cuando. Empieza a pensar en los demás. Vas a hacer tortilla con frijoles, aparta una para dársela a alguien. Estoy hablando bien en serio, hermanos. Aquí hay gente que Dios la quiere bendecir y no la está bendiciendo porque no abren su mano. Solo están así. No dicen nada, pero esa es la actitud del corazón. Hermana y hermano, empieza a bendecir a otros. Y vas a quedarte sorprendida, sorprendido, lo que Dios va a empezar a hacer en tu casa. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Tal vez lleve tiempo. Tal vez no veas nada por días, por meses, por años. Sigue en ese camino. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, vamos a ser bendecidos. Y cuando tú realmente necesites, se van a abrir las ventanas de los cielos y te vas a quedar con la boca abierta de lo que Dios hace en tu vida. Yo he sido testigo, hermanos. Yo he sido testigo. Y Dios ha sido bueno. Las riquezas cuando vienen de la mano de Dios son buenas. Dios no añade tristeza con su bendición. Veamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra economía. Pablo hablando en el contexto que estamos hablando, de darle a otros, en el contexto de las ofrendas.
Miren lo que Dios puede hacer. Segunda de Corintios 9:8. Poderoso es Dios. Miren el lenguaje que usa Pablo, hermanos. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Les ajusta eso, hermanos? ¿O no les ajusta? Poderoso es Dios. Miren, para hacer que abunde toda gracia, teniendo siempre, siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No puede haber más abundancia en otro versículo. No puede haber. ¿Qué más quiere si tiene todo? No hay más espacio para nada. Si Dios ya nos dio todo, esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero pensemos en otros. Empecemos por ahí. No sé si es la mamá de la pastora, que el pastor me ha contado que cada vez que recibía las provisiones hacía una provisión aparte para los necesitados. Creo que usted cada vez, y eso a mí se me ha quedado, hermanos. La madre de mi esposa también tenía un corazón para dar. Y le doy gracias a Dios por el corazón de mi esposa en esa área. Me anima ella a dar. A mí me toca sacar cuentas, pero es una bendición. Hermano y hermana, aquí hay gente que yo sé que Dios quiere bendecir y no puede, porque no has empezado a darle a otros. De tu pobreza, hermanos, dale a otros. Dale a otros. Segunda de Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis, miren qué belleza, enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Sí, abriré sobre ustedes las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero seamos fieles con Dios y pensemos en los otros. Probemos a Dios en esto, hermanos. Probemos a Dios en esto. El área material está incluida en las cosas que Dios quiere bendecirnos. ¿Qué nivel de provisión nos está mostrando Pablo? Eso es abundancia. Dios ama al dador alegre, porque así es Él. Él cuando nos da con alegría. No nos dice, no, pero es que ya te di esto. No, mira, vos ya te di esto y vos no te lo mereces. No, Él da con alegría, sin reprocharnos, dice. Creo que Santiago es el que dice eso, sin sacarnos en cara lo que nos da. Dios no nos está sacando en cara. Él tiene y tiene. Hermanos, a Dios no se le va a agotar ese almacén que tiene. Y le doy gracias a Dios por el ejemplo que nos han dado nuestros pastores en eso. Le doy gracias a Dios. Hace poco repartieron, o van a repartir, ¿cuántas bolsas? 330 bolsas. ¿Saben lo que es eso para una iglesia tan chiquita como esta? Eso es un esfuerzo extraordinario, hermanos. Gracias a Dios. Por falta de ejemplo no va a ser. Amén. Por falta de ejemplo no. Abramos la mano, hermanos. Abramos la mano. A hermana, abre la mano.
Hay 3 niveles de provisión: insuficiencia, que no nos alcanza ni para nuestras necesidades. Y yo les tengo una noticia. Usted puede decir no, pero los ricos no padecen de insuficiencia. Eso no tiene que ver con tu nivel económico. Dios puede hacer que al más millonario le haga falta de todo. Dice Dios: como ustedes no han sido fieles conmigo, echan su salario en saco roto. ¿Y qué se hizo el aguinaldo? Uy, solo lo endosé el cheque y pasó de paso. Hermanos, la insuficiencia no tiene que ver con nuestro nivel económico, tiene que ver con la bendición de Dios. Alguien puede ser pobrecito y Dios hace que le abunde. El otro nivel es la suficiencia. Nos ajusta para lo necesario. Pero el que Pablo nos ha mostrado es una abundancia, donde tenemos para nuestras necesidades y para las necesidades de otros. Así quiere Dios que vivamos. Abundancia. Y creo que he sido lo suficientemente claro en hacer todas estas explicaciones y aclaraciones para que nadie vaya a salir de aquí diciendo: el hermano Alberto está predicando paz, poder y prosperidad. Nada que ver. Nada que ver, hermanos. Cristo experimentó pobreza para que nosotros pudiéramos vivir en abundancia. Quiero que veamos en Deuteronomio 28:8. En ese capítulo están todas las bendiciones y las maldiciones al final. Y dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 11: y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Es abundancia. Sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y hablando de estas bendiciones, hay 2 razones por las cuales las maldiciones podían venir sobre ellos. Una es por falta de obediencia, rebeldes a la voz de Dios. Y segundo, veámoslo en Deuteronomio 28:47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, por falta de agradecimiento, hermanos. Ahora ya vamos entrando más adentro aquí en el tema, más profundo a donde necesitamos entrar. Si vemos la lista de maldiciones, la maldición de la pobreza, ¿en qué consistía? Falta de sustento, falta de cosechas, dependencia económica. En resumen, pobreza extrema reflejada en desnudez, ni ropa. Hambre y sed y no tener sustento y abrigo. Por eso Pablo nos decía: con que tengamos sustento y abrigo estemos contentos. Pero la maldición extrema, el fondo de la maldición era ese: hambre, desnudez, sed y no poseer nada. Ahora, llegando al caso de nuestro Señor,
porque dice que Él se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos. Es cierto, escuchen bien hermanos, el análisis. Es cierto que Él se empezó a empobrecer infinitamente con el solo hecho de dejar de ser Dios y convertirse y encarnarse en un ser humano. Ya con eso hay una diferencia infinita. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? Ok. Y venir a vivir como un pobre carpintero en Galilea. Pero analicemos realmente la vida del Señor. Miren, para que lo entendamos. Usted va a comer a un restaurante. Qué bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bien. Tiene para usted y su familia. Pero usted va a un restaurante, hermanos, e invita a otra familia. Qué bendición, es que tiene más ingresos, ¿no? Pero invita a 2 familias, a 3 familias. Ya lo van a quedar viendo. Este hermano no me la hace. Ya días vengo observando a saber en qué andará. Invita a 100. ¿Ustedes qué pensarían de alguien que invita a 100 personas a un restaurante? ¿Que es pobre? No creo, ¿verdad? No es para pobres eso. ¿Qué dirías de alguien que le dio de comer a 5,000 personas, más las mujeres y los niños? ¿Dirías que es alguien pobre? ¿Qué dirías de ese pobre carpintero que en otra ocasión le dio de comer a 4,000 hombres, más las mujeres y los niños? ¿Qué dirías de alguien si llega Lázaro a cobrarle los impuestos? Y le dice a Pedro: ve, anda a sacar el primer pescado y de ahí sacarle para los impuestos. Para ti y para mí. ¿Dirías que es alguien pobre? Hermanos, Jesús tenía todos los recursos del cielo a su disposición. ¿Dirías que alguien que ore por alguien y se sane es pobre? El Señor, aunque era pobre, tenía en todas las cosas todo lo suficiente, tenía para y abundaba en buenas obras. Y aquí llegamos al punto. Creo que el Señor realmente se convirtió en pobre cuando fue a la cruz. Allí Él experimentó la maldición de la pobreza en su grado extremo. Fue despojado de sus vestiduras, no tenía vestido. Ahí en la cruz tenía casi un día de no comer, tuvo hambre. Ahí en la cruz Él dijo: tengo sed.
Esa es la maldición de la pobreza. Hambre, sed, desnudez. Y ahí, en vez de agua, le dieron vinagre y terminó de beber esa amarga copa de la maldición. Todo fue cumplido. Ahí no tenía los recursos del cielo. Ahí él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí quedó solo, hermanos. Ahí realmente bebió la pobreza. Por primera vez en la eternidad no tenía el recurso del cielo a su alcance. No tenía nada. Nada. Ni esa cruz le pertenecía a él. Nada, nada tenía. Todo el mal que nosotros merecíamos vino sobre Jesús, para que todo el bien que Él merecía viniera sobre nosotros. Veamos este beneficio en la filmina, hermanos. Por amor a mí, siendo rico, te hiciste pobre, para que yo con tu pobreza sea enriquecido. Jesús experimentó pobreza para que yo recibiera abundancia. Podemos leer esto en voz alta, hermanos, y podemos darle gracias a Dios por estos dos beneficios que hemos visto hoy. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, y su sangre interceden, ruegan por mí constantemente ante el Padre. Su sangre aplicada a mi vida es un testimonio en el cielo que he sido perdonado, santificado, justificado, redimido, libertado, sanado. Por amor a mí, siendo rico, te hiciste pobre, para que yo con tu pobreza sea enriquecido. Jesús experimentó pobreza para que yo recibiera abundancia.